Salud en directo América de France 24. Mar Romero Sala ya con nosotros en el estudio. Mar, y vamos a empezar a hablar de los bebés, porque un estudio habla que el desarrollo de los infantes durante la pandemia de COVID-19 está como rara la cosa, ¿no? Sí, especialmente como en el periodo de las primeras cuarentenas, de la época más dura de la pandemia, que pues, tiene ese primer año de vida de estos bebés que participaron en el estudio, ¿no? Sí. Aunque, digamos, es raro, pero no tanto. Es bastante tranquilizador el reporte. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Pues para empezar, que sí hay un riesgo levemente mayor de discapacidad en el neurodesarrollo en términos de comunicación entre los bebés nacidos en la pandemia, ¿no? Pero como vemos es de un 7% únicamente. En los bebés expuestos al virus del COVID-19 durante el periodo de gestación, es decir, que la persona gestante se contagió de COVID mientras estaba embarazada, vemos un leve también riesgo, pues eso, levemente mayor en términos de desarrollo en las capacidades de motricidad fina, que es como el manejo de las manos, de empezar a coger objetos pequeños en los bebés, ¿no? Es un estudio publicado en JAMA Network recientemente y lo que hace es agrupar muchos datos de muchos estudios. Es un metaanálisis, como se dice. En total, esto recoge datos de más de 21.000 niños durante su primer año de vida y son muy enfáticos, de nuevo, en que este riesgo es muy leve y en que son los dos únicos ámbitos en los que han notado algún tipo de diferencia respecto a bebés que pues, crecieron, se desarrollaron antes de la pandemia. Exactamente. Sabemos si esto, Mar, digamos, se va a mantener a largo plazo, por eso era mi duda al principio. Claro, y es una duda que compartes tú con los autores del estudio también. De hecho, lo señalaban en el mismo escrito. Escuchémosle. Claramente, a pesar de que nuestras observaciones muestran preocupaciones potenciales en el desarrollo temprano de los niños nacidos durante la pandemia de COVID-19, se necesita un seguimiento a largo plazo para ver si esto se confirma durante la primera infancia o si existe una nivelación después del primer año de vida. Que destacan también las voces externas al estudio que hemos leído en algunos artículos y también en Science Media Center de España, ¿no? Primero, que hay trastornos del neurodesarrollo que no se van a ver hasta con bastante más tiempo de estudio, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de aprendizaje no empiezan a detectarse hasta los 7 u 8 años de edad. Por ejemplo, también con el autismo, las primeras señales llegan alrededor de los 2 años. Entonces, pues surge la necesidad de seguir estudiando esto a medida que vaya pasando el tiempo para entender si realmente estos efectos son a largo plazo o se van a nivelar pues con el tiempo. Pero de entrada también lo que hemos leído es que en general los expertos parecen relativamente tranquilizados, ¿no? Por ejemplo, con que la persona contagiada que sea gestante no termine teniendo esas consecuencias en el bebé y en su neurodesarrollo o también, sino que más bien pues parece que la conclusión general que se puede extraer es que el problema viene al final dado por el contexto de aislamiento, el contexto de cuarentenas, también el contexto pues de estrés de los padres durante unos momentos tan difíciles como fue el inicio de la pandemia de COVID-19, pero esto es algo que es más fácil, digamos, de nivelar con el tiempo. Bueno, Mar, y cambiamos ahora de tema porque hay un brote de cólera en Líbano. Sí, ayer llegaron las primeras vacunas, de hecho, contra el cólera. Es una donación del gobierno francés al Líbano de 13.000 dosis contra esta enfermedad, contra el brote que ahora vamos a desarrollar. Escuchemos primero a la embajadora francesa. Monsieur le ministre, le don que je vous remets aujourd'hui. Querido ministro, la donación que les doy hoy de parte de mi país, Francia, es una ayuda humanitaria de emergencia en respuesta a la petición de nuestro país amigo Líbano, pero no es suficiente. Il faut traiter les causes. Los orígenes de esta epidemia que pone en riesgo la salud pública debe ser enfrentada por los libaneses. Esta epidemia, repito, es una muestra nueva y preocupante del declive crítico en el acceso a la salud y a los servicios de higiene en Líbano. Dégradation critique des services publics d'accès à l'eau et de traitement au Liban. Escuchamos, Raúl, que son unas palabras relativamente duras, ¿no? Como con un cierto reproche al gobierno libanés, y es en la misma línea que el gobierno de Macron lleva, pues eso, como castigando o recordándole al gobierno libanés que tiene que desbloquear su situación política para poder también atender a los libaneses. Sin embargo, pues es pertinente recordar que Francia es el ex poder colonial, digamos, frente al Líbano, y que en sus críticas hay poca revisión de las responsabilidades históricas que también implicó eso. ¿Cuál es la situación de este brote actual
actualmente, Mar? Sí, vamos a repasar las cifras. El brote lleva un mes en desarrollo y está un poco preocupante. Desde que se detectó se han registrado 1.447 casos y 17 muertes. Además, se trata del primer brote de cólera que hay en el país desde 1993, ¿no? Hace 30 años que el país estaba sin cólera. Se cree que además este origen se desarrolló en Siria y que pues, a través de los países vecinos, también del flujo de refugiados, llegó al Líbano y además ahora ya se encuentra afectando la misma capital, Beirut, lo que puede hacer que se propague también más rápidamente. Está siendo además especialmente difícil para los niños. Casi la mitad de los casos son en menores de 15 años, algo que pues, nos cuenta eso, ¿no? De que va a ser realmente difícil para estas poblaciones, también para los supervivientes, pues, seguir adelante. Y además, para terminar, recordemos, como decíamos hace unos días, que el cólera se trata de una enfermedad de la pobreza. Aparece en esos lugares donde no hay recursos, aparece en esos lugares donde no hay medidas de higiene, entonces pues se requiere una acción urgente para parar este brote. En estas comunidades más vulnerables. Mar, como siempre, muchísimas gracias por toda la información de salud y claro que sí, mañana con más. Mañana con más, Raúl.